Les saludo con todo respeto y cariño y les comparto mi reflexión de esta semana que he titulado Las guerras son una derrota. Soy su servidor, Felipe Arizmendi, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas. Parto de estos hechos. Las guerras actuales más conocidas mediáticamente son las de Rusia contra Ucrania y la de Israel contra el grupo palestino Hamás. Hay muchas otras guerras en diversas partes del mundo que no son tan conocidas, pero que causan enormes sufrimientos, sobre todo en los civiles, en los niños y en tantas víctimas inocentes. Aunque se alegue que pelean por defender sus derechos violentados por la contraparte, siempre es una derrota de la fraternidad y del diálogo, una derrota de la paz y de la justicia. También hay guerras en las familias, en la política partidista y en otros ambientes, a veces con armas muy más destructoras para la convivencia pacífica. El 1 de enero de 1994 en Chiapas se levantaron en armas miles de indígenas para exigir un cambio en las políticas económicas y sociales del sistema imperante en el país. Los obispos de entonces en esa región, Monseñor Samuel Ruiz, Felipe Aguirre y un servidor, al tercer día del levantamiento, emitimos un comunicado en que denunciábamos las causas estructurales de la marginación indígena y pedíamos justicia hacia ellos, pero rechazábamos la vía armada como método de cambio. Monseñor Samuel siempre luchó por los derechos indígenas, pero nunca estuvo de acuerdo con el uso de las armas porque sabía que muchos indígenas serían masacrados por el Ejército Nacional. Afortunadamente, la sociedad civil del país se movilizó pidiendo justicia para los oprimidos, pero también el cese de la guerra. Esta duró solo 10 días, pero dejó una gran cantidad de heridos y muertos, así como divisiones internas en la sociedad chiapaneca, incluso entre los mismos indígenas. La política seguida en el actual sexenio de gobierno que está por concluir fue abrazos y no balazos, para no seguir la llamada guerra contra el narcotráfico del gobierno anterior, con el argumento de evitar más derramamiento de sangre en el país. Sin embargo, esa estrategia ha dejado como consecuencia la beligerancia y libre actuación de grupos criminales dedicados no tanto al trasiego de drogas, sino a la extorsión. Ellos, con armamento pesado y sofisticado, han ganado en poder y dominan amplias regiones del país, incluido mi pueblito. Secuestran, levantan y asesinan a quienes no se someten a sus arbitrariedades. Nos sentimos desprotegidos por el gobierno e indefensos para defender el trabajo honrado de tantas personas a quienes aquellos exigen grandes cantidades de dinero para dejarlos vivir y trabajar. No abogamos por guerras sangrientas, sino por una nueva inteligencia que desarme a esos tipos y evite tanta injusticia que sufren los pobres, y que no se presuman informes finales de que todo está bien y de que hemos progresado mucho. ¿Con qué ojos ven la realidad? ¿Qué pensar de todo ello? El Dicasterio para la Doctrina de la Fe, en su declaración Dignitas Infinita, considera las guerras como algo contrario a la dignidad humana. Cito: otra tragedia que niega la dignidad humana es la que provoca la guerra, hoy como en todos los tiempos. Guerras, atentados, persecuciones por motivos raciales o religiosos y tantas afrentas contra la dignidad humana van multiplicándose dolorosamente en muchas regiones del mundo hasta asumir las formas de la que podría llamar una tercera guerra mundial en etapas. Con su estela de destrucción y de dolor, la guerra atenta contra la dignidad humana a corto y largo plazo, incluso reafirmando el derecho inalienable a la legítima defensa, así como la responsabilidad de proteger a aquellos cuya existencia está amenazada. Debemos admitir que la guerra siempre es una derrota de la humanidad. Ninguna guerra vale las lágrimas de una madre que ha visto a su hijo mutilado o muerto. Ninguna guerra vale la pérdida de la vida, aunque sea de una sola persona humana, ser sagrado, creado a imagen y semejanza del Creador. Ninguna guerra vale el envenenamiento de nuestra casa común, y ninguna guerra vale la desesperación de los que están obligados a dejar su patria y son privados de un momento a otro
de su casa y de todos los vínculos familiares, de amistad, sociales y culturales que se han construido a veces a través de generaciones. Todas las guerras, por el mero hecho de contradecir la dignidad humana, son conflictos que no resolverán los problemas, sino que los aumentarán. Esto es aún más grave en nuestra época, en la que se ha convertido en normal que fuera del campo de batalla mueran tantos civiles inocentes. Es el número 18 de esta declaración. Y el número 19 dice: en consecuencia, aún hoy la Iglesia no puede dejar de hacer suyas las palabras de los pontífices, repitiendo con San Pablo VI: nunca jamás la guerra, nunca jamás la guerra, y pidiendo junto a San Pablo II, palabras textuales de Juan Pablo II: a todos en nombre de Dios y en nombre del hombre, no maten, no preparen a los hombres destrucciones y exterminio, piensen en sus hermanos que sufren hambre y miseria, respeten la dignidad y la libertad de cada uno. Precisamente en nuestro tiempo, este es el grito de la Iglesia y de toda la humanidad. Papa Francisco subraya que no podemos pensar en la guerra como solución, debido a que los riesgos probablemente serán superiores a la hipotética utilidad que se le atribuyen. Ante esta realidad, hoy es muy difícil sostener los criterios racionales maturados en otros siglos para hablar de una posible guerra justa. Nunca más la guerra, es lo que dijo Papa Francisco. Y sigue diciendo el dicasterio para la doctrina de la fe: como la humanidad vuelve a caer a menudo en los mismos errores del pasado, para construir la paz es necesario salir de la lógica de la legitimidad de la guerra. La íntima relación que existe entre fe y dignidad humana hace contradictorio que se fundamente la guerra sobre convicciones religiosas. Quien invoque el nombre de Dios para justificar el terrorismo, la violencia y la guerra, no sigue el camino de Dios. La guerra en nombre de la religión es una guerra contra la religión misma. ¿Qué hacer? Oremos por la paz en el mundo y por el bienestar de nuestra patria. Que ya no haya guerras en las familias, en las comunidades, en la política partidista, y que se conviertan los grupos criminales hacia el respeto a los derechos de los demás, para que gocemos de paz y tranquilidad. Y empecemos por nuestra familia. Que el Espíritu Santo y la Virgen María nos ayuden.